Bueno, pues esta semana prácticamente va a finalizar todo en cuanto a nosotros nos corresponde después de realizar este programa al cual les damos la bienvenida. Les invitamos a partir de ya y bueno, ya que estén con nosotros durante esta hora y pico que estaremos con todos ustedes si así lo desean. Viernes 24, llegamos al fin de semana. Como he dicho antes, vamos a comenzar este programa y después pues haremos el parón como cada semana, ¿no? Durante el fin de semana. Un fin de semana que, atención, que trae novedades. Vamos a ver en los primeros minutos de programa el tiempo previsto para mañana sábado. Un sábado que viene con novedades. Novedades digo porque vuelve la lluvia y la hará de forma más notable en la jornada del domingo. Será cuando más probabilidad de lluvia tendremos. De momento para mañana sábado 25, que también será fin de semana, estaremos hablando de bajada de temperaturas, de probabilidad de lluvia, de nubes y de un tiempo inestable, no tiempo primaveral. Los termómetros vuelven a bajar, vuelven a visitarnos las lluvias, pero no lo van a hacer por mucho tiempo, puesto que la próxima semana de nuevo está previsto que volvamos a ese tiempo primaveral y cálido. De momento, damos lectura a este mapa que tienen ustedes en pantalla: 21 grados de máxima, 11 grados de mínima, 30% de probabilidad de lluvia en la provincia de Córdoba. Una lluvia más notable en el este de la provincia de Córdoba, la zona de Montoro y alrededores. 20 grados de máxima para el norte de la provincia, 10 de mínima. En el centro hablamos de 23-21 grados de máxima, 11-12 de mínima. Y en el sur de la provincia hablamos de 21 grados de máxima, 12 grados de mínima. Por lo tanto, lluvia, previsión de lluvia para mañana sábado y para el domingo con un porcentaje bastante más elevado, aunque esa lluvia solamente hará acto de presencia, es lo que marca la previsión, durante la jornada, pero por la mañana. Es decir, que hablamos ya del domingo por la tarde, de que comienza a irse esa inestabilidad y esa borrasca que va a barrer la provincia de Córdoba. Bien, pues ya lo saben, fin de semana inestable para este 25 y 26 de abril, en el que, recordemos, estamos de cata ya. La próxima semana comenzarán las cruces, también estaremos de cruces, pero de momento estamos ya con la cata dentro de ese marco de ferias y festejos del mes de mayo cordobés. Sábado 25, mañana un poquito de agua, bajan los termómetros, ahí queda eso. Bueno, vamos a comenzar nuestro contenido, tenemos ya a nuestro primer invitado, que le damos la bienvenida, Francisco José Jurado. Muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Has tardado en volver, ¿eh? Hemos tardado 5 años y medio, casi 6, pero bueno, tanto el inspector Venegas como yo estamos de vuelta. Con esta Dicen que lo bueno se hace esperar. Sí, bueno, ha costado mucho, ha sido una novela muy trabajada, muy revisada, largamente pensada, y sí es cierto, quizás ha sido un poquito larga la espera, pero creo que ha merecido la pena, ¿no? Por lo menos por la respuesta de público que estoy teniendo hasta ahora y las primeras críticas, creo que ha merecido la pena, ¿no? También es cierto, una novela que te ha condicionado a investigar. Claro, es que es lo que te iba a comentar, que es una novela cuya estructura, cuya propia argamasa me ha exigido mucho, porque es una novela que se articula en dos ejes básicos. Uno es la Córdoba del siglo XXI y otra es la Córdoba de la Reconquista, que yo no soy especialista en historia, entonces tienes que investigar, tienes que sumergirte en todos los aspectos históricos que conllevaron la muy turbia reconquista de la ciudad. No fue una campaña épica y gloriosa, sino fue un cúmulo de traiciones, pactos incumplidos, un asedio terrorífico, traiciones, etcétera, etcétera, que todo eso ha habido que investigarlo y al mismo tiempo enlazarlo con el argumento, que también es un argumento muy complejo porque pivota sobre esos dos ejes, ¿no? Al fin y al cabo se trata de dos asesinatos que ocurren Hoy tenemos la portada de este segundo volumen, sin epitafio. Es el título que has elegido para... Así es, porque tiene mucho que ver el título y la portada con esto que te cuento, porque son dos cadáveres que aparecen en un lapso de tiempo muy corto en nuestra ciudad. El primero es el de un joven, un hombre, un lumpen, macarra, un ex portero de discoteca y matón ocasional, que aparece precisamente en un coche ardiendo para que la identificación del cadáver sea más compleja y más complicada para la policía.
Y Venegas pues está dándole vueltas en el primer capítulo a ese caso, que es un caso muy complejo y que no tiene ni siquiera la identidad del cadáver, cuando recibe una llamada de que hay un segundo cadáver, pero completamente distinto, una persona distinta, que es una mujer de la alta burguesía, una niña pija de toda la vida de Dios. Y claro, eso al principio hace indicar que puedan estar ante un ajuste de cuentas del narcotráfico. Pero Venegas sospecha, porque los dos cadáveres aparecen con una L en el torso, desde la parte de la tetilla hasta la ingle, como el movimiento del ajedrez del caballo, que podríamos estar también ante algo mucho más complejo que tiene que ver, o que lo lleva a investigar, unos hechos que ocurrieron durante la Reconquista de Córdoba, ¿no? Y se mezcla también pues, una parte de la supresión de la Orden de los Templarios y la quema en la hoguera de la mayoría de los caballeros templarios, que terminaron como las tropas de élite que intervinieron en la reconquista de muchas ciudades en España, ¿no? Ficción y realismo, ¿no? Hay un poco de todo, una mezcla. Claro, yo siempre digo que el escritor tiene que vivir de las lagunas de la historia, es decir, de lo que podemos creer que ocurrió. Tenemos que imaginar y rellenar esas lagunas con lo que nosotros inventamos. En ese sentido, es verdad que la reconquista de Córdoba no es que esté muy documentada, no es uno de los hechos, por paradójico que parezca, porque estamos hablando de la reconquista por parte de tropas cristianas de la que fue la capital del califato, ¿no? ¿Estamos hablando de qué época? 1236, 1234, 35, 36. Y estamos en pleno siglo XIII. Y ese es uno de los ejes que me ha llevado más tiempo. Luego, es cierto que, bueno, en el 2009, 2010, cuando yo publiqué la primera novela, que fue Venegas, yo no tenía intención de escribir la segunda parte de forma inmediata. Porque es una continuación de la primera parte. Bueno, no es una continuación, pero digamos que todo el ambiente, todo el espíritu de Venegas y desde sus subinspectores, de la comisaría de Córdoba, todo el marco que es la ciudad de Córdoba, eso prácticamente sí es una continuación. Es decir, no es que te tengas que leer la primera para leer la segunda, no es eso, pero sí que es pues, como una continuidad de los mismos personajes, yo le llamo del mismo espíritu, ¿no? Sí, tiene una relación. Sí, tiene mucha relación. De hecho, pues son los mismos equipos de subinspectores, los periodistas que se relacionan con él, etcétera, etcétera, ¿no? La ciudad de Córdoba es evidente que pues es la misma, ¿no? Lo que sí ocurre, y eso me lo han dicho a lo largo de estos 5 años, es que en la primera yo no nombraba mucho a la ciudad, ¿no? O sea, yo nombraba lugares genéricos, ¿no? Decía, pasean por el casco histórico o están por Santa Marina, pero porque me daba mucha pudor y una cierta vergüenza nombrar calles, plazas, avenidas, tabernas, bares, porque decía, a lo mejor quedó como un poco local, ¿no? Y luego cuando sales, porque con Venegas, gracias a Dios, ha tenido mucha repercusión, ¿no? Sales por ahí, por España y por el extranjero, y dices, no, si yo lo que quiero es que tú me nombres el nombre de esta calle, de esta ciudad, el monumento, que describas la mezquita, porque yo lo que quiero luego es ir a Córdoba y estar de la mano de Venegas paseando por la ciudad, ¿no? Y yo decía, pues es verdad, tienes razón los lectores. Si resulta que tú te tienes que conocer pues la calle 42, esquina con Wall Street, y no tenemos por qué conocernos en Nueva York, porque no se van a conocer ellos nuestras calles. Y en Sin Epitafio, yo nombro con profusión de detalle las calles, las plazas, los bulevares, las tabernas. Es más, la novela empieza así, como te he comentado. Aparece un primer cadáver en un coche quemado, y Venegas va dándole vuelta a ese caso endiablado que no saben ni por dónde meterle mano, y va pues por Las Tendillas, por Gondomar, se mete en San Nicolás, hasta que recibe una llamada de que ha aparecido un segundo cadáver en la Gran Capital, ¿no? Recorre Gran Capital, es decir, va perfectamente un mapa por la ciudad, ¿no? Y también me decían, y creo que tienen razón, que en la primera novela, en la de 2009, no se describía mucho a los personajes físicamente, psicológicamente, y yo creo que en esta sí han crecido mucho y tienen más carne literaria, y considero que es una novela mucho más sólida, mucho más hecha. Sí. Entonces entendemos que, bueno, que transcurre en dos épocas, sí. ¿no? ¿No hubiera sido más fácil escribir una novela de una época? No, porque lo que pensando ocurre... ¿qué relación? No, porque resulta que llega un momento de la novela, hacia la mitad del texto, en el que Venegas concluye que la forma tan brutal en la que aparecen esos dos cadáveres, con una L en todo el torso que prácticamente se le ven hasta las vísceras, en cuanto el móvil por el cual esas personas son asesinadas y el modus operandi tan truculento, tan medieval, tiene que ver con unos hechos de la Reconquista. Y ahí ya se enlazan las dos tramas, la medieval y la actual, y caminamos a través de la Córdoba del siglo XXI hacia la mitad de la novela y evidentemente hacia el final de la investigación y la resolución de esos dos casos, ¿no? ¿Podemos pensar que es una vendetta de...? No, no es una vendetta. Lo que sí te puedo adelantar es que se estaba prefigurando y planeando otro hecho delictivo terrible, encubriéndose en esos dos asesinatos.
que ese es el que verdaderamente da o es el motor de la última parte de la novela, ¿no? Todo esto es el ropaje para otro crimen igualmente terrible. ¿Tiene un final o lo dejas abierto? No, esta novela tiene final, tiene final abierto. Mira, esto es novela negra y yo creo que los cánones de la novela, las reglas de la novela negra hay que respetarlos. Es cierto que ahora mismo la novela negra tiene muchísimas derivadas, muchísimas variantes, hay un abanico muy amplio de lo que puede ser la novela negra, yo eso no lo discuto, pero sí es cierto que hay que cumplir una serie de reglas. Es decir, tú imagínate que tú y yo decidimos jugar al fútbol. Bueno, tú jugarás de un estilo y yo jugaré de otro. Sí, pero las reglas del fútbol son las que son. Tú no me puedes decir en mitad del partido, no, es que yo ahora voy a coger la pelota con la mano y te puedo tirar al suelo. Digo, entonces, José, tú estás jugando al rugby. Claro. Hemos cambiado de deporte. Entonces, aquí hay que cumplir unas ciertas reglas, aunque es cierto que se pueden manipular, moldearse. Y una de ellas es que debe aparecer un crimen, la resolución del crimen y al mismo tiempo la explicación de por qué ese crimen ha ocurrido desde un punto de vista social, cultural, económico, que es la novela negra, ¿no? Entonces, yo esas reglas las respeto. Es una novela muy ortodoxa en ese sentido, ¿no? Y esta sí está cerrada. El inspector Venegas, yo espero que tenga continuación, pero lo tendrá en otra novela. Era más difícil, bueno, ahora es más difícil asesinar que antes, ¿no? En 1200 y pico, ¿no? Ahora es mucho más difícil y incluso en los foros de novela negra o en los festivales a los que yo pues, suelo acudir, no es lo que se enteraban en la mitad claro, de la misa. No se enteraban. Incluso tú dime a mí qué técnicas forenses podía haber, que era ninguna, qué medios de probatura podía haber incluso hasta el siglo XIX, principios del XX, que eran muy pocos, pues qué te iba a decir yo, qué posibilidades de información tenían una serie de cuerpos policiales que casi no existían y era ninguna. Sin embargo, ahora que todo ocurre en tiempo real, ¿no? Eso tenéis también mucha responsabilidad, todos los medios, desde la televisión, la radio hasta los móviles y el WhatsApp. Claro, ahora cualquier ciudadano de a pie que pase por el lugar de los hechos está grabando con el móvil y lo está difundiendo. Y lo está difundiendo a nivel global. Con lo cual, lo que decimos muchas veces los escritores de novela negra es ¿cómo fabricas coartadas? Porque antes decía, es que estaba incomunicado en el campo, estaba no sé dónde, no sé. Tú ahora mismo no estás incomunicado nunca. Claro, ahora cualquier cámara te delata. Nunca estás incomunicado. Incluso tú personalmente llevas siempre medios de comunicación encima. Entonces vas dejando tu estela. Claro, vas dejando, ¿no? Es muy complicado. Es decir, no puedes decir, si llevas tu móvil no está en Madrid, cuando te ha dejado el rastro. Tu móvil es un GPS personal. Totalmente. Entonces llega un momento en el que dices, hay que hilar tan fino y hay que enhebrar tanto los argumentos y las tramas que se está haciendo muy difícil escribir novela negra. Yo creo que una novela negra, que además los lectores de novela negra son especialmente puñeteros y puntillosos, porque ellos van a por ti. Tiene que ser, siempre lo describo, como un engranaje de un reloj, ¿no? Todo tiene que ir perfectamente engranado, como si fuesen piezas, y que una página sea absolutamente coherente con la anterior y con la que le sigue, porque si no el lector te lo detecta y se ven los ropajes de la novela y es muy, muy, muy complicado, ¿no? Especialmente esta novela cuya estructura, repito, es doble, ¿no? Sí, pero, y más difícil todavía si haces novela negra en este tiempo, que es el condicionante de todo el avance y tecnología que hay. El escritor lo tiene cada vez más difícil. Tú imagínate un crimen en la Edad Media, probablemente ni siquiera lo llamaríamos crimen. Ni lo llamaríamos crimen. Una muerte, una más. Sí, se enterarían amigos y familiares y poco más. Y poco más. Y ahora es impresionante. Pues lo tenéis difícil, ¿eh? Sí, se está empezando Pero no peligra la novela negra, ¿no? Yo creo que no, porque siempre se puede retroceder en el tiempo. Sí, no, pero incluso ahora sí es cierto que es verdad que esa parte más compleja de la construcción del entramado del crimen, pero sí es cierto que en el mundo actual, especialmente en momentos de crisis, la novela negra crece. De hecho, la novela negra nace durante las grandes crisis del crack del 29 en Norteamérica, ¿no? Hasta ese momento había novela policial, que para que los telespectadores lo entiendan, la novela policial típica de intriga, también se llama de intriga, es la típica de Agatha Christie. Es decir, se dedicaban a descubrir quién era el asesinato, o el asesino, perdón, normalmente un inspector o una señorita o Sherlock Holmes muy inteligente que a través de pistas se dedicaba a resolver un crimen, ¿no? Sin embargo, cuando llega la crisis del 29, que es la que termina con la inocencia de los Estados Unidos y del mundo occidental capitalista, ¿no? Pues una serie de escritores como Raymond Chandler o Dashiell Hammett se preguntan, dice, está muy bien averiguar quién es el asesino, pero también hay que averiguar por qué se ha cometido el asesinato. Es decir, la raíz social, cultural, económica que hace que determinados colectivos empiecen
a asesinar. Estoy hablando, por ejemplo, de las zonas mafiosas de Chicago de los años 20 y 30, ¿no? Y ese es el componente que tiene la novela negra que no tenía la novela policíaca o de intriga, ¿eh? La crítica social y el análisis social que lleva a una persona a quitarle la vida a otra. No a justificarlo bajo ningún concepto, pero sí a estudiarlo, ¿no? A analizarlo, a verlo y a criticarlo, cosas que hasta ese momento, pues, por ejemplo, Agatha Christie jamás entra en eso, ¿no? Jamás. Ella era una señora de la alta burguesía y sus personajes, pues la señorita Marple, por ejemplo, una persona muy inteligente y tal, pero se dedicaba únicamente y exclusivamente a ver quién había matado y quién era el asesinato. Ahora es quién el asesino, pero también por qué se ha producido el asesinato, ¿no? Ese salto cualitativo se da en una época de crisis. Y es cierto que normalmente durante las épocas de crisis la novela negra tiene un gran repunte. Sí. Curioso. Es muy curioso, es muy curioso. Bueno, 5 años y medio en salir este segundo libro de Francisco José Jurado, por circunstancias, porque había que investigar y porque había que documentarse, pero bueno, ya está ahí y ya me has comentado que tienes un tercer libro preparado. Sí, preparando. Sí, yo ahora mismo tengo ya una tercera novela prácticamente terminada, me falta rematarla, ¿no? que es también complicado, pero me falta rematarla, que no tiene nada que ver ni con el género negro ni con Venegas. Es una novela que ocurre en un día muy puntual y muy concreto de la Guerra Civil. No es de la Guerra Civil, sino de unos hechos que ocurrieron que tienen como marco la Guerra Civil, ¿no? En concreto la Batalla del Ebro. Y luego, pues, lógicamente tendré que continuar con la saga del Inspector, porque es verdad que yo le debo mucho al género negro, ¿no? De hecho, a mí el Inspector Venegas y la primera novela me pusieron en el panorama nacional e internacional de la literatura, ¿no? Pues me permitió ir a todos los festivales de género negro que se celebraban en España, ser finalista del Premio Nobel Paul a la mejor novela escrita de género negro y finalista del Premio Brigada 21 al autor debutante, que eso pues, ni en mis mejores sueños, ¿no? Entonces yo a este personaje le debo tanto y al género le debo tanto que pues estoy empezando ya a idear, ¿no? Cuál puede ser el siguiente caso del Inspector Venegas. Luego hay que escribir la novela, ¿eh? Luego hay que escribirla. Bueno, yo no sé si te inspiras en tu profesión o te sirve tu profesión para escribir. No, hombre, yo soy licenciado en Derecho, ¿no? yo soy licenciado en Derecho y sí ayuda sobre todo a conocer determinado tipo de procedimientos, ¿no? Bien es cierto que luego, pues por ejemplo, cuando tienes que escribir y tienes que saber más o menos de todo. No sé si ejerces como abogado. No ejerzo, ¿no? nunca he ejercido. Pero yo me dedico a la gestión cultural, ¿no? Básicamente. Lo mismo ejerces como abogado y estás especializado en... No, es más, yo tengo los estudios de Derecho, pero nunca he ejercido la carrera. Pero sí es cierto que conoces todos los mecanismos y todos los aspectos administrativos de cómo funciona un juzgado, por ejemplo, ¿no? Y cómo funciona, por ejemplo, una comisaría. Sí es cierto que a lo mejor luego tienes que documentarte de todo, porque cuando aparecen dos cadáveres, o en la primera novela, cuando aparece un cadáver ahorcado, no es lo mismo que aparezca de una manera que de otra, y eso pues tienes que aprender hasta técnicas forenses, ¿no? Esto te amplía muchísimo los conocimientos y tienes que analizar y tienes que escribir, porque hay que ser muy riguroso, cuando uno escribe. ¿Lo has presentado ya? Sí, la presentamos el día 15 de abril en el Alcázar de Reyes Cristianos. Y déjame que desde aquí lo diga porque estoy profundamente agradecido al pueblo de Córdoba que me acogió con un cariño y con un apoyo enorme. Bueno, ver el Salón de los Mosaicos lleno a reventar, con personas de pie que tuvieron que estar pues los 45 minutos, la hora que duró el acto de pie, para mí fue súper emocionante, ¿no? Además fue el día de las tormentas, lo cual también complica todos los actos culturales, sabes que siempre baja un poquito la afluencia, y ver el Alcázar de los Reyes Cristianos como yo lo vi me llenó de satisfacción y de orgullo, pero sobre todo de agradecimiento, ¿no? que es lo que quiero transmitir, ¿no? que siempre se dice que Córdoba le da la espalda a sus creadores o a su gente, pues en este caso no es así, y de verdad que lo agradeceré siempre y lo recordaré siempre, ¿no? Bueno, volvemos a ver la portada del libro, Sin epitafio. Explícanos un poquito Mira, qué significa este título. La portada y el título tienen mucho que ver porque, como te he comentado antes, la novela da comienzo con el inspector caminando por las calles de Córdoba, en concreto el paseo, él sale de la zona universitaria, llega hasta el centro y va por las Tendillas, calle Gondomar y se mete por la iglesia San Nicolás, y en la iglesia de San Nicolás, intentando darle vuelta al caso que ya tienen sobre la mesa, que es el caso de un joven sin identificar que aparece en un coche ardiendo para dificultar precisamente esa identificación del cadáver. Cuando en ese momento ese cadáver, que hasta es un cadáver sin nombre, sin esquela y sin epitafio, él dice, tengo un cadáver sin nombre, sin esquela y sin epitafio, no sé quién es. Recibe una llamada telefónica de su subinspector, su
su inspector Vázquez, también otro de los personajes que tienen continuidad, que acaba de aparecer en un segundo cadáver. Y claro, él dice, pero igual, dice, sí, me temo que sí. Con la L en el torso, el mismo modus operandi, no sabemos si es el mismo móvil. Y entonces, claro, él ya dice, bueno, pues esto ya no es un nuevo caso, tenemos una ramificación de un caso podrido, porque no sabemos ni por dónde tirar. Y es cuando ya da lugar a la novela. La novela empieza con un caso ya sobre la mesa y la inmediata aparición del segundo cadáver, en este caso el de una mujer. Lo de la L en el pecho tiene su significado. Lo de la L en el pecho tiene un significado fundamental que entronca con la parte medieval. De hecho, es el movimiento de las piezas del caballo, del ajedrez, que era una de las estrategias más utilizadas por la Orden del Templo y por las caballerías normandas para las batallas. Ellos se movían en piezas, y la infantería y la caballería como las piezas del ajedrez, ¿no? Y así iban ellos dominando parte de los campos de batalla. Y tiene una parte fundamental, es una explicación del móvil y del modus operandi clave. Y hasta ahí puedo decir. Pues que esa clave, o ese dato importante, no lo olviden, ¿no? Esa marca que deja el asesino o asesinos. O asesinos, o la asesina o las asesinas. Dejan sobre el cadáver que eso va a llevar sin duda a ese final apasionante de esta novela de Francisco José Jurado, que hoy está aquí con nosotros, que se ha presentado, que te sientes muy contento, muy satisfecho. Sí, estoy muy satisfecho porque el trabajo... Mira, es que la vida del escritor es muy rara, es muy extraña. Tú estás durante un cierto tiempo, largo, en la más absoluta soledad. Esto se tiene que escribir en soledad. Es que es necesariamente obligatorio. Sí, bueno, se escribe, hay que estar solo. Claro, yo no puedo escribir en una caseta de feria, ni en las tendillas, no puedo. Y al mismo tiempo, cuando termina el producto de esa soledad, que es el libro, comienza una vorágine de actos, presentaciones, festivales, entrevistas, que es completamente lo contrario. Es como un giro una vida de contraste. Una vida de contraste. Y es muy agradable porque, por ejemplo, yo ahora dentro de un ratito me voy a la Feria del Libro a firmar. ¿Qué vas a firmar hoy? Sí, ¿no? hoy voy a firmar. Hoy a las 7:30, los espectadores que quieran me encontrarán allí en la caseta de firma. Y es el reencuentro con el escritor, con el lector, que para el escritor es necesario, beneficioso y a mí me produce una gran alegría porque lo que se está produciendo en ese momento es la literatura. Yo no entiendo la literatura sin el lector. Esto es un acto dual. O sea, tiene un desarrollo individual, yo lo escribo individualmente, pero es una expresión dual. O sea, para que exista literatura yo lo tengo que escribir y tú lo tienes que leer. Si tú quieres compartir. Claro, y hay que compartirlo. Y hasta que no se comparte a través de un libro, la literatura tal como la entendemos, por lo menos como yo la entiendo, no existe, ¿no? Por eso es tan importante el contacto con el lector y es tan placentero y tan agradable, ¿no? Es como el deportista que entrena y luego compite para que lo vean. Para que lo vean. Para que vean el trabajo, el esfuerzo. Si no lo compartes, ¿no? Si escribe, si no lo leen, claro, no llega al no público. es literatura. Podríamos estar hablando de diarios, de una... Escribías para ti. Para ti, dice, yo escribo para mí o para mis amigos, pero yo escribo para los demás, ¿no? Y los demás se acercan a ti una vez que lo publicas, pues en eventos como festivales o la Feria del Libro, que para nosotros son importantísimas, ¿no? Por cierto, la Feria del Libro creo que finaliza este fin de semana, ¿lo sabéis por ahí? Creo que finaliza el domingo. El domingo. Sí. Gracias por el dato. Finaliza este domingo 26, que creo que es 26. Finaliza. ¿Sabes que siempre que hay Feria del Libro llueve? Efectivamente, siempre llueve, o el primer día o el segundo, siempre llueve. Es cierto. Por lo tanto, la Feria del Libro se va a mojar en su última jornada. Bueno, Francisco José Jurado, desde aquí te damos la enhorabuena, no sé si quieres añadir algo más. Pues no, agradecerte a ti y a tus espectadores pues que me hayáis dado la oportunidad de presentaros el regreso del inspector Venegas. Muchísimas gracias de verdad a ti y a todos los medios porque lo estáis recibiendo con mucho cariño, con mucho apoyo y bueno, no sé si nos lo merecemos, pero os lo agradecemos. Oye, no tardes tanto en otra... No, porque ya el tiempo cada vez nos pesa más, ¿eh? Sí, es verdad. Además nos has estado comentando que tú me entrevistaste con la anterior. Y hemos hace dicho, 5 años hace y medio. 5 años y dijimos, Dios mío, sí, hace 5 años. ¿Ya estás aquí otra vez? Han pasado 5 años y medio. Pero parece que no han pasado, ¿eh? Lo que pasa es que cuando hemos empezado ya recuerdo incluso alguna de las preguntas que... Pero, curioso, porque hago muchísimas entrevistas, pero alguna... fíjate, 5 años y medio y... Es cierto, yo creo que no va a pasar tanto tiempo, pero básicamente porque la novela que tengo ahora en mente está prácticamente escrita, ¿no? Es decir, esta novela, cuando a mí en el 2009, te lo voy a confesar, ¿no? En el 2009 salió Venegas, esta novela no es la que yo tenía pensado escribir, yo no tenía pensado escribir una continuación del Inspector.
tenía pensado escribir esta de la batalla del Ebro. Lo que ocurre es que cuando entras en el mundillo editorial, industrial y comercial, lo que te piden es lo que ha funcionado. Y a mí me dijeron, dice, no, olvídate de lo que estás haciendo y ponte a escribir otra del Inspector Venegas. Y amigo, Sí, muchas veces eso hay que ponerse, condicionado. claro, hay que ponerse a escribir, a documentarte, a investigar y a redactar. Que 408 páginas no se escriben. No se escribe. ¿Sabes? Entonces, tardaría mucho. desde luego. Y, en fin, que ha sido un proceso muy arduo y muy De complejo. todas formas, eres un escritor que ha comenzado muy tarde a Sí, yo publicar. lo digo, yo no fui un escritor precoz, yo ni siquiera fui un lector precoz, yo empecé a publicar, bueno, yo empecé a escribir ya con 31, 32 En años. el 97. En el 97, 98. Y empecé a publicar con 42 años, creo, que fui relativamente rápido, pero porque empecé relativamente tarde, ¿no? Y sí es cierto que yo me lo reconozco a mí mismo, yo no soy una persona que todos los años pueda publicar una novela porque soy muy meticuloso, escribo documentándome mucho, soy muy riguroso, muy perfeccionista, reviso cualquier frase y cualquier página hasta la extenuación, que muchas veces a mí mismo me digo, bueno, Paquito, ya está bien, no sigas. Pero cuando yo te entrego a ti el libro, quiero que tú sepas que es un producto que está terminado. Que está perfecto. Que está perfecto, o lo más perfecto que yo puedo hacerlo, ¿no? Pues sí, señor. De nuevo te damos la enhorabuena y bueno, que estamos aquí esperando a que nos traigan más publicaciones, que eso serán buenas noticias Sí, para será ti buena señal. y buenas noticias para los lectores que te sigan. Yo lo intentaré a partir de ahora, porque ahora lo que tú has dicho, ¿no? Se inicia la época de vorágine, ¿no? El tráfago de ir, porque ahora tengo una promoción. Esto ya lo he publicado con Algaida Grupo Anaya, que es una multinacional, y he dado ese salto cualitativo y ahora pues voy por toda Andalucía, luego cubrimos todo el Levante, la zona del Cantábrico, terminamos en Madrid, a lo cual se une también que la primera se acaba de traducir al alemán, con lo cual, en fin, mi vida ahora se descabala un poco. Bueno, pero y hasta que yo me centre un poco... Estás en una etapa que lo puedes afrontar porque estás en tu segunda juventud. En que la década, la época... Bueno, dicen que como los que tenemos ahora 40 y tantos, como si tuviéramos 30 y tantos, 20 y tantos... O 18. Bueno, o 18, digamos que sí, yo te lo agradezco. Bueno, pues nada, mucha suerte y que se venda mucho el libro y que escribas muchas páginas. Muchísimas gracias de verdad, José, a ti y a Onda Mezquita y a todos los medios por el apoyo que me estáis dando. Y vamos a recordar que si quieren ustedes comprar el libro y llevarlo firmado a casa de la mano del autor, a las 7:30, a las 7:30 en la caseta de firmas, efectivamente. En la caseta de firmas, ¿no? Hoy viernes a las 7:30 y en la caseta de firmas estoy, sí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, después de sin epitafio, vamos a hacer la primera pausa. Estamos de viernes, estamos de fin de semana, pero ya saben ustedes que, bueno, que puede y va a llegar la lluvia. Vamos a aprovechar el tiempo. Hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida. Hasta ahora.